Hemos estado en una serie de este año de ir más profundo, y mientras vamos más profundo sabemos que vamos a crecer más fuertes. Y creo que ya tiene unas semanas de no decir nuestra declaración juntos, lo que acabo de ver ahí en la pantalla. ¿Se recuerdan cuál es? Ay, ¿no les damos café? Sí hay café, ¿verdad? Sí tienen cafeína. Vamos a decirlo todos juntos. A la cuenta de 3, ¿sí? 1, 2, 3. Que nuestras raíces crezcan profundo en ti. Que nuestras vidas se construyan en ti para que nuestra fe crezca fuerte. Y es no solamente una declaración que estamos dando, esa es escritura basada en Colosenses 2:7. Que mientras más profundo vamos, más vamos a crecer y florecer cuando llegue el tiempo. Y hemos estado hablando de ser una semilla plantada, no solamente una semilla enterrada, sino plantada específicamente con un propósito. Y a veces se mira oscuro en esa transición, en esa etapa. Y hemos estado hablando de ir más profundos, de una inmersión profunda, de crecimiento profundo. Y ahorita estamos entrando, la semana pasada comenzamos una serie profundo en el Espíritu. Y esta no es simplemente otras series más, aunque sí lo es, pero creo que esta serie, hablando del Espíritu Santo, de ir más profundo en el Espíritu Santo, tiene el poder de transformar tu vida. ¿De cuántos creen todavía en el Espíritu Santo? Bueno, no solamente está dentro de nosotros, sino que también está encima de nosotros, está alrededor de nosotros, está por todo lugar. Y no solamente es para que lo mantengamos adentro, sino que también para que se pueda manifestar el Espíritu Santo en nuestras vidas y en el mundo que está en nuestra comunidad. Esta es una serie que es una invitación a profundizar, a caminar más cerca, ¿verdad? Y posicionarnos para un nuevo encuentro con el Espíritu Santo. Yo valoro la palabra de Dios, pero la palabra de Dios puede ser simplemente otro libro si lo lees de esa manera. Puede ser un libro simplemente histórico, pero yo valoro la palabra de Dios porque yo sé que es una palabra viva y eficaz. Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Luego en el versículo 14 dice que la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese es un Dios vivo. Esa es la palabra viva. Yo creo en la palabra, en el poder de la palabra, que la palabra puede cambiar mi vida cuando la abrazo, cuando la recibo y cuando la aplico a mi vida. Si solamente la leo y no aplico lo que estoy escuchando que Dios me está diciendo, entonces es simplemente otro libro. Le invito que a través de estas series, mientras nos metemos a la palabra, que le pidamos al Espíritu Santo qué nos está diciendo a través de lo que vamos a ver. Hace un par de semanas fue el domingo de resurrección y celebramos ese día por la victoria que nos dio Jesucristo en la cruz, pero la resurrección no fue el final de la historia. Amén. Fue el comienzo de un nuevo viaje. Después de que Jesús resucitó, sabemos que su tumba estaba vacía. Vimos hace 2 semanas atrás cuando María Magdalena fue a la tumba y la vio vacía. Jesús le dice a María que vaya y reúna a los discípulos. Y luego Jesús no se quedó con ella, sino se fue, la dejó. Y se acuerdan, hace 2 semanas se fue directo a 2 personas. Vimos esa historia. Y Jesús fue detrás de Cleofás y su compañero. En Lucas 24. Cleofás y su compañero estaban alejándose de Jerusalén, alejándose de la promesa, alejándose del lugar donde el Espíritu Santo iba a caer. Y ellos estaban decepcionados, dice la Escritura, dice que sus expectativas no coincidían con su realidad. Su esperanza de Cleofás y su compañero había muerto. Y entonces Jesús los persiguió, dejó a María y se fue detrás de ellos, caminó con ellos y dirigió sus corazones de regreso al lugar de la promesa, a Jerusalén, para esperar al Espíritu Santo. Así que emprendimos este viaje espiritual en el que seguimos a estas 2 personas y vimos hace 2 semanas cómo Jesús se les reveló a lo largo del camino de este viaje de 7 millas. Y quiero regresar hoy a esta historia porque es importante al lanzar estas series que nos va a llevar hasta el domingo de Pentecostés, el día que cayó el Espíritu Santo, al lugar donde el Espíritu Santo se derramó y al lugar donde nació la iglesia que conocemos hoy.
Solo que esta semana quiero regresar y quiero ver el viaje de ellos de regreso. La Biblia dice que después de haber caminado 7 millas con Jesús, Cleofás y su amigo al principio no lo reconocieron, porque normalmente no vemos cómo Dios está obrando en nuestras vidas mientras está obrando en nuestras vidas. Generalmente es cuando vemos atrás que reconocemos la mano de Dios. No sé si hay 2 o 3 testigos aquí que puedan decir: cuando estuve pasando por esa cosa yo no veía a Dios, pero ahora tienen un testimonio de cuando miran hacia atrás y pueden decir: wow, yo pensé que me iba a morir ahí, pero ahí estaba Dios. Yo pensé que estaba cruzando en un valle de sombra de muerte y había dolor y angustia en mi vida, pero cuando lo ves de regreso, ahí estaba Dios. Pero cuando estás pasando por eso no lo puedes ver. No se siente así cuando estás pasando por eso. Ese diagnóstico Dios no lo causó, pero Él estaba ahí y tenía todo bajo control. Y Cleofás llega hasta el destino, a su casa, donde pensó que enterraría su esperanza, porque vio a Jesús morir en la cruz. Y de repente, cuando llega ahí, reconoce a Jesús. Y entonces él y su compañero, miren el versículo 33 de Lucas capítulo 24. Aquí es donde paramos hace 2 semanas. Lucas 24, versículo 33. Dice: al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Después de que Jesús ya se les había revelado, lo vieron, lo reconocieron. Dice que al instante se pusieron en camino y regresaron a Jerusalén. Ahí encontraron a los 11 y a los que estaban reunidos con ellos, a los otros discípulos, y ellos le dijeron: es cierto, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Y los dos, Cleofás y su compañero, por su parte contaron lo que les había sucedido en el camino de 7 millas a Emaús, y como habían reconocido a Jesús cuando Jesús partió el pan. Todavía estaban ellos hablando acerca de eso. Noten cosas que están sucediendo simplemente en los procesos de conversación común, en actividad común, en tu vida monótona. Note cómo Dios se está revelando de maneras inesperadas. Dijo mi esposa Janet que Dios nos está sorprendiendo, está haciendo cosas y nos va a sorprender. Todavía estaban hablando de esas cosas cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes, la paz sea con ustedes. Tuvieron miedo y Él habló paz. Le puse título a este mensaje: una nueva esperanza. Una nueva esperanza. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te pido que tú hables conforme a tu perfecta voluntad a cada corazón que está aquí en esta tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. En el 2018 creo que era, viajé a Israel. He estado lejos de mi familia, he viajado en varias ocasiones y los he dejado por trabajo, por negocio, por ministerio, pero nunca había ido tan lejos, el otro lado del planeta. Así que nunca había experimentado eso antes, pero recuerdo que alrededor eran como las 6, 7 de la mañana en hora de Israel, estaba yo parado frente al mar Mediterráneo. Ay. Y estaba ahí, eran como las 7 de la mañana, y a esa hora yo les llamé a mis hijos y a mi esposa por FaceTime. Y aquí en Kansas eran como las 7 p.m., la noche anterior. Y mi mente como que así, no entiendo. Y les dije: ¿saben qué? Les estoy llamando del futuro. Les estoy llamando del futuro. Y escuché silencio en el otro lado de la línea, como que no entendían. Le tomé un screenshot, una foto al teléfono, y le mandé comprobándoles que yo estaba en el día siguiente, en la hora del día siguiente, y no lo podían entender, lo estaban como absorbiendo. Y luego mi hija Ana Marie, antes de colgar, me dice: Pops, ¿nos puedes decir qué pasará mañana? ¿Qué va a pasar mañana? Lo cual me pareció genial y apropiado para ilustrar la perspectiva que nos brinda esta porción de las Escrituras. Y tal vez por eso venimos a la iglesia, porque en el fondo de nuestro ser, aunque no lo sepamos, no lo digamos, queremos un informe para nuestro mañana de alguien que ya estuvo ahí. Amén. Y eso es lo que me encanta de Dios, es que Él es una ayuda siempre presente en mis problemas de hoy, pero no habla a mí hoy desde hoy.
Él habla a mí hoy, a mi situación que estoy pasando ahorita, pero desde fuera del tiempo. Dios que ya ha estado en mi mañana, no se preocupa por mi mañana, no se preocupa por la economía, no se preocupa por mi salud, no se preocupa por el sistema político de nuestra nación. Dios del mañana, el que es, el que era, el que ha de venir, responde a mí hoy, aumenta mi fe y me da la capacidad de afrontar mi futuro con confianza. Y si realmente creyeras que Dios ha estado en tu mañana, dormirías un poco mejor. Si realmente creyeras que Él era el Dios de la resurrección, entonces cuando parece que las cosas murieron, tendrías fe para creer que según su voluntad, Él puede provocar una resurrección en tu vida. Mientras leo y estudio Lucas 24, he estado ahí absorbiendo este capítulo ya por como 3-4 semanas. Me ha ayudado en mi caminar espiritual de ver la gracia de Dios a perseguir a Cleofás y a su compañero. Esa es una imagen poderosa de la gracia, de que Jesús no se presentó a un estadio lleno de miles de personas cuando resucitó, se presentó a unas mujeres y luego fue detrás de estas 2 personas. Y me da ánimo y me inspira a saber que a pesar de que ellos están yendo en la ruta opuesta a la promesa, Él todavía los persigue, Él todavía te persigue a ti, todavía me persigue a mí, aunque estemos yendo del lado equivocado. Se están ellos alejando de la promesa, sus corazones están rotos, están regresando a su casa, se acabó, lo vieron morir el viernes. Para Cleofás y su amigo no hay futuro, por lo tanto no tienen fe. Y mientras se alejan, Él se acerca, Jesús se acerca y no se identifica, los sorprende, simplemente les hace una pregunta que en sí mismo es una locura, porque siempre he oído que Jesús es la respuesta, pero por eso me resulta extraño de que el que es la respuesta hace la pregunta. Y déjame contarte un secreto, no hizo ninguna pregunta porque necesitaba información. Jesús, Él sabe todo. Les hizo una pregunta porque a veces antes de que Dios pueda darte la respuesta, tiene que corregir tus preguntas. A veces antes de que Dios pueda darnos lo que estamos pidiendo, tiene que aclarar lo que realmente estamos buscando, porque le pedimos a Dios que nos bendiga, pero ni siquiera sabemos qué es realmente la bendición. Creemos que la bendición es una cosa, cuando en realidad la bendición es un estado, una postura de tu corazón que te permite estar con gozo y en paz, cualquier sea la circunstancia. No me escucharon, la bendición no es una cosa. La bendición no es el carro, no es la casa, no es una esposa, no es un esposo. La bendición no es una cosa. La bendición es un estado de tu corazón que te permite estar en paz y lleno de gozo, no importando la circunstancia en la cual te encuentres. Esa es una bendición. Y entonces Jesús se acerca a ellos y no les dice quién es, no se identifica como el Hijo de Dios resucitado y reinante con todo el poder en su mano. Simplemente les hace una pregunta. Mira el versículo 17. Vamos a repasar un poco lo que hablamos hace 2 semanas, porque la verdad algunos de ustedes no estaban aquí y otros, los que estaban aquí, si somos sinceros, no nos recordamos absolutamente de nada de lo que se predicó la semana pasada. Amén. No diga ouch, aunque sea. He dicho, vamos a predicar el mismo mensaje todas las semanas hasta que lo apliquemos. Vamos a repasar un poco. Jesús les preguntó, ¿de qué están hablando? ¿Qué están hablando mientras caminan? Y se detuvieron y se quedaron quietos con el rostro triste. Sus corazones quedaron decepcionados, sus sueños se estrellaron contra las rocas de la realidad, de la muerte de quien ellos pensaban que era el Mesías. Y están parados junto a la esperanza, a Jesús, pero no tienen esperanza. Y se dirigen a casa regresando a lo que es familiar, porque su fe se murió en la cruz. Regresan a un pueblo llamado Emaús, donde viven, y de repente en el camino, en este viaje de 7 millas, ahí viene Jesús, pero no se revela. Y él simplemente hace una pregunta: ¿de qué están hablando? Y se detienen de espaldas a Jerusalén, en dirección a Emaús, y dicen, bueno, estamos hablando de este tipo llamado Jesús. Es interesante, comienzan a hablarle a Jesús acerca de Jesús. Comienzan a explicarle al autor sobre el libro que él escribió. Pero él sigue caminando con ellos porque una vez que comienzan a caminar nuevamente, comienzan a explicarles cómo Jesús era un hombre que pensaban que había sido enviado por Dios, pero algo sucedió el viernes que les quitó la esperanza de sus corazones. Algo sucedió frente a sus ojos en Jerusalén cuando fue colgado en la cruz y murió.
la esperanza de Cleofás se quedó colgado ahí en esa cruz también. Y dicen algo en el versículo 20 que me interesa mucho, quiero mostrar esto. Versículo 20, dicen ellos, sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. La palabra griega ahí que usaron para entregaron es paradidomi, paradidami, lo estudié en griego, paradidami, dígalo conmigo, paradidami. Lo escuché. Paradidami. Ahora puede decir que habla griego, sabe una palabra en griego. Lo que quiere decir paradidami es entregado. Y así Lucas escribe en griego lo que dice Cleofás en el camino, lo entregaron. Y por supuesto Judas fue quien lo entregó al Sanedrín. Paradidami fue la palabra que se usó. El Sanedrín le entregó a Caifás, su sumo sacerdote, y se usó la palabra paradidami. El sumo sacerdote Caifás le entregó a Pilato, el gobernador romano, luego Pilato a Herodes, luego de regreso a Pilato para ser crucificado. Paradidami es la palabra que se usaba cuando entregaban algo. Y cuando lo colgaron en la cruz, estos discípulos dijeron que con él nuestra esperanza también había sido entregada también. Versículo 21 dice, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. Esperábamos que Él fuera el quien iba a rescatar a Israel. Esperábamos que esta vez iba a ser diferente. Teníamos la esperanza de que Dios iba a romper nuestras cadenas. Teníamos la esperanza de que Dios sanara nuestra enfermedad. Hay muchos aquí que dicen, teníamos la esperanza de que Dios nos iba a quitar la adicción. Teníamos la esperanza de que si orábamos obtendríamos la paz que correspondía a la oración que estamos haciendo, pero ya se acabó. No sucedió como lo esperábamos. Teníamos esperanza, creíamos, esperábamos, pero ahora regresamos a casa porque Él murió en la cruz y con Él también murió nuestra esperanza. Y ahora no sabemos qué hacer más que regresar a nuestra casa y nos dirigimos a nuestra casa porque nos quedamos sin ninguna esperanza. Pero mientras se dirigen a casa sin esperanza, la esperanza los sorprende. Oh, Dios te sorprende. La esperanza se desaparece y con sus rostros cargados de tristeza y sin esperanza en el corazón, aquí viene la esperanza. Pero no se dan cuenta quién es. Y realmente no los culpo a Cleofás y su compañero por irse a casa, por regresar a casa, porque ¿qué más vas a hacer? ¿Qué más vas a hacer cuando, sino irte a casa cuando todo lo que tú esperabas no sucedió, cuando se suponía que Jesús era el rey que esperabas y Él había muerto? Y ahora su tumba está vacía, pero Él no está ahí. Y en lugar de usar una corona como rey, que es lo que tú esperabas, en lugar de eso lo viste que le pusieron una corona de espinas. La vida puede golpearte duro, puede golpearte fuerte. Tal vez a algunos de ustedes nunca les haya pasado un golpe fuerte de la vida. No les ha pasado, esperen un momento, esperen, porque va a pasar, tiene que pasar. La vida golpea fuerte, como nos deja sin aire fuerte. Donde sientes ya no sé qué hacer, no tengo control sobre nada. Y entonces regresas a cosas que conoces, regresas a lo conocido. Renuncias a todo y le das la espalda a las promesas y regresas a tu Emaús. Ahora, lo que dicen a continuación esta es la parte que no entiendo. Porque entiendo la razón por la cual están regresando a casa. Lo entiendo, porque ¿qué más vas a hacer? Entiendo que están decepcionados, entiendo que están abatidos por lo que sucedió. Lo que no entiendo es la decisión de cuándo regresar. Porque sabes que cuando Jesús estuvo en la tierra, le dijo a todos los que podía, los que escuchaban, especialmente a sus discípulos, les dijo, voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Van a destruir ese templo. Estaba hablando de su cuerpo, pero al tercer día lo dijo, resucitará, lo construiré de nuevo, voy a morir, sí, pero al tercer día me voy a levantar, lo dijo, y ellos lo habían escuchado. Entonces Cleofás y su compañero se dirigen a casa, y entiendo esa parte. Lo que no entiendo es cuándo eligieron regresar a casa, porque dijeron, mira, nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías que había venido para rescatar a Israel.
Todo esto sucedió hace 3 días. Aquí está mi pregunta. ¿Por qué no quedarte al menos hasta el fin del tercer día? Si lo escuchaste decir, me voy a levantar al tercer día, ¿por qué no esperar al final del tercer día para ver si algo iba a pasar? Porque no te dijo la hora. ¿No deberías esperar por lo menos hasta el lunes? Quedarte en un hotel un día más. Pero lo que pasa es que lo que Cleofás y su compañero hicieron es lo que nosotros hacemos todo el tiempo. Renunciamos tan rápido. Renunciamos cuando estamos tan cerca. Renunciamos a todo. Y eso es lo que sucedió el domingo de su resurrección. Jesús se levanta temprano de la tumba, un domingo por la mañana. Él va y se aparece a unas mujeres. Las mujeres vuelven con los hombres, les dicen a los hombres que Jesús no está ahí. Se levantó tal como dijo. Los hombres no le creen a las mujeres. Sorpresa, ¿verdad? Aquí sí le creemos a nuestras esposas. Amén. Amén. Ahí están pellizcando a alguien. Aquí está Cleofás y su amigo. Al escuchar el informe de que el cuerpo de Jesús no está en la tumba, deciden que nos vamos de regreso a casa. Y casi se lo pierden todo. Como algunos aquí que se empiezan a desconectar el momento que pido que se pongan de pie al final del sermón. Y que empezamos a hacer el llamado, a responder a lo que el Espíritu Santo te está hablando, se desconectan. O peor, salen al lobby. Si ese eres tú, di ouch, o no digas nada, ya sabemos que eres tú. Lo entiendo, tienes hambre. El buffet chino no va a cerrar. Se va a mantener abierto, los van a esperar, te lo prometo. No se va a acabar la comida. Pero lo que pasa es que tenemos tanta prisa que te pierdes una oportunidad. Una de las partes más significativas de toda la experiencia del servicio es donde Jesús ya nos habló, Dios nos habló, el Espíritu Santo nos habló y ahora es tu oportunidad de responder y muchos ahí en esa parte nos desconectamos. Terminamos muy pronto. Como cuando mencioné de mi hija Josie, que se fue unos minutos antes de uno de los mejores momentos de la historia del béisbol de los Dodgers. Se fue porque se aburrió del juego. Y a última hora, David y yo estamos gritando, dándonos high fives porque ganaron y ella viene corriendo y me alegro que se lo perdió porque se lo merece, por darse por vencida demasiado pronto. Y algunos de ustedes podría ser que se están perdiendo la oportunidad de que Dios no solo les hable, sino que puedan responder a lo que Él les está diciendo. ¿Por qué? Porque nos queremos ir más rápido. Cleofás se van justo en el momento en que se está comprobando la resurrección y Jesús va a buscar a Cleofás. Va a buscarlo y comienza a hablar con él y se le revela. Jesús les muestra quién es. La resurrección revela el poder de Dios a todo aquel que cree, pero no como yo pensé. Generalmente veo cuando escuchamos sermones sobre la resurrección, se trata del poder de Dios y eso es apropiado. Cuando te levantas de la tumba y vences a la muerte, eso es poderoso. Así que todos hemos oído hablar de la fuerza de Jesucristo para vencer la muerte. He oído hablar de la fuerza de Jesús, he oído, leído y he visto todo eso. Pero ¿sabes lo que nadie me contó y quiero mostrarle hoy? Jesús parecía lo que nosotros llamaríamos a una persona un poco sospechosa. Me están viendo como que estoy loco. Siga conmigo. Siempre llegaba a lugares y se aparecía calladamente, sin decir nada. No pude traducir esto, pero yo lo llamaría sneaky Jesus. Sneaky Jesus. Como Jesús, como que ahí está, como sneaky. Right? Como que tu hijo cuando hace algo y no quiere que nadie lo vea, ahí está, escondido. Así veo a Jesús, como sneaky Jesus, te lo muestro. Cuando se levantó de la tumba, se fue cuando aún estaba oscuro. Se fue antes de que saliera el sol. Se apareció solamente a unas mujeres, no se apareció a toda la multitud. ¿Por qué? Porque era sneaky. Era sneaky. Por eso nació en un pueblo llamado Belén, porque era sneaky. No nació en una capital política. Nació en un pueblo apartado porque era sneaky Jesus. Mira cómo se acerca a Cleo, de manera callada. Están caminando por 7 millas y de repente aparece Jesús como un ninja. ¿Saben qué es un ninja? No saben que es un ninja. Ya, se aparece Jesús de repente y le pregunta, ¿de qué están hablando? ¿De qué están hablando?
Deja a un lado el hecho de que es Dios mismo. Deja a un lado de que se acaba de resucitar Él mismo de la muerte. Simplemente llega y pregunta, ¿qué están hablando? ¿Qué está haciendo Jesús? Se acercó a Cleofás de repente, pero calladamente, sin que se dieran cuenta de dónde vino. ¿Piensas que cuando Dios aparece, siempre será algo espectacular? Siempre será algo grande, que va a aparecer y sucederá algo grande. Y Él es bien sneaky, no aparece de esa manera. Simplemente se infiltrará en tu situación ordinaria. Simplemente se colará, es la palabra, en momentos normales. Simplemente aparecerá sin que te des cuenta. No te va a avisar con anticipación, no te va a pedir permiso, no te va a escribir en las nubes, estoy por llegar. Nada de eso, porque es bien sneaky. Es bien sneaky. Una vez Pedro estaba en una tormenta y Jesús vino caminando sobre el agua y todos dijeron, es un fantasma. No, es Jesús, sneaky Jesus. Se acercó calladamente a ellos en medio de la tormenta, de noche, caminando sobre el agua. Porque así lo hace Jesús, se acerca calladamente a Cleofás. ¿Qué te hace pensar que no está ya a tu lado hoy caminando contigo y ni te has dado cuenta? Así como se acercó a Cleofás, es posible que se esté acercando a ti y no te has dado cuenta porque es sneaky. Se escapa de la tumba y se acerca a Cleofás. Déjame decirte lo que estaba haciendo en la cruz Jesús. Esto es lo que los discípulos no entendieron y por eso huyeron. Pero Jesús no murió para que la muerte pudiera reinar. Murió para traer la victoria a la tierra. Pero no pudo traer la victoria a la tierra pareciendo como una victoria. Tuvo que disfrazarla de muerte y colgarla en la cruz porque es sneaky. Y eso es lo que hace. Él va a enviar gloria a tu vida, pero no parece gloria. Él va a enviar bendiciones a tu vida, pero no van a parecer como una bendición. Él enviará la oportunidad, escúchame, de tener paciencia y le va a enviar disfrazada como un adolescente. Padres, no entendieron. Piénsalo, porque es sneaky. Y te enviará quizás algunos de los mejores momentos en tu vida, vestidos como algunos de los momentos más difíciles. No lo vas a ver mientras estás pasando por eso. Entonces Él está ahí en la cruz y dice que consumado es, se terminó. Eso fue lo que dijo Jesús y suspiró, porque estaba hablando en código, porque es bien sneaky. Pero ellos, eso sonó como que si se hubiera acabado. El diablo y los demonios, me imagino que pensaron, habían ganado. Lo que estaba haciendo era introduciendo la vida eterna, pero tuvo que hacerlo a través de la muerte. Cuando quiso traer paz a la tierra, Jesús la introdujo a través del caos. Estoy agradecido de que Él sea fuerte, pero nunca entenderé su fuerza si no aprendo a verla en el dolor primero. Porque a veces Dios esconderá tu vida, la fuerza por la que has estado orando a través de las decepciones que has pasado en la vida. Ahí esconde la fuerza. Cleofás y su compañero caminaron 7 millas, pero no reconocieron a Jesús. Se les impidió reconocerlo. Se les impidió reconocerlo hasta que se sentó a la mesa. Mira lo sneaky que es Jesús. Toma el pan, lo bendice y lo parte. Lo que está haciendo, porque eso es lo que pasó con su cuerpo. Lo quebraron, lo rompieron, lo partieron. Eso es lo que había sucedido con la esperanza de Cleofás, porque eso es lo que a veces tiene que suceder en tu vida antes de que realmente veas la gloria de Dios. Y entonces Jesús les dijo en el camino, no lo entienden. Mira el versículo 26. ¿Acaso no profetizaron? Ese es Jesús hablando. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Pueden ver, la gloria nunca parece gloria cuando llega. Nunca parece gloria cuando la ves venir, pero cuando tomó el pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio. Cuando se lo dio, ellos pudieron ver no solo el pan partido, sino que vieron el lugar donde quizás habían estado los clavos y entonces lo reconocieron.
Y cuando él hizo eso, dice la Biblia que sus ojos fueron abiertos y lo reconocieron. A veces no es hasta que has caminado todo el camino de 7 millas de regreso a donde tú pensabas que tenías que estar y llegas hasta ese momento de haber intentado todo y te das por vencido y después de haber llorado, después de haber sentido el dolor, el corazón partido. Y ahí, cuando llego ahí, es cuando puedo ver todo. Y me doy cuenta. Durante ese tiempo, esas 7 millas, no lo reconocí, pero ahora que llegué y ahora que se reveló a mí, ahora puedo ver atrás y Él estuvo ahí todo el tiempo conmigo, caminando todo el tiempo conmigo, nunca me dejó solo, siempre ha estado ahí. Sí, tuviste que sufrir, pero no lo entiendes mientras estás sufriendo, no lo ves. Quiero decir, seamos realistas, a veces nuestro recuerdo es mucho más agradable que nuestra experiencia. Nuestro recuerdo, tus recuerdos son mucho más agradables que la experiencia que viviste en esos recuerdos que ahora tienes como recuerdos. Estoy hablando de vacaciones familiares ahorita. En realidad es muy interesante. Mira las fotos de tus vacaciones con tu familia y hablas de lo bello que fue esas vacaciones. Sé honesto, no lo fue. No lo fue. ¿Te acuerdas bien? Has editado las vacaciones familiares en tu memoria. Has reconstruido las partes buenas. Quitaste la parte donde cual todos estaban peleados y no se hablaron durante 2 días en las vacaciones. Ese recuerdo no aparece en Facebook. Facebook solo te muestra los buenos recuerdos que publicaste. Ahora recuerdas las buenas memorias, pero cuando estaban ahí peleando no se miraba como que sería una memoria buena. Cuando estás en ello no ves los buenos recuerdos. Versículo 26 dice: ¿acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en gloria? Y cuando vieron esto se levantaron. Mira versículo 33. En menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. Regresaron. En menos de 1 hora. Ya habían caminado 7 millas con Jesús. Desde Jerusalén hasta Emaús. 7 millas. Ahora están corriendo de regreso, porque para poder regresar 7 millas en menos de 1 hora, lo busqué, tendrías que ir corriendo. Me cansé solamente de leerlo. 7 millas caminando, no decía cuánto tiempo se tomaron caminando a la casa, pero al regresar dice que en menos de 1 hora estaban de regreso a Jerusalén. 7 millas, tuvieron que correr. Las primeras 7 millas caminaron sin luz. Caminaron en oscuridad sin saber. Las segundas 7 regresaron corriendo porque ahora saben la verdad. Hoy lo digo en el nombre de Jesús, creyéndolo, que hoy empiezan las segundas 7 millas para alguien hoy en esta casa. Y ahora no regresas con oscuridad, sino que regresas con un entendimiento de que, wow, Él de veras estaba ahí, ahora lo entiendes, es tu punto de regreso. Es hora de dar vueltas, es hora de regresar. Caminé 7 millas avergonzado, pero ahora camino esas segundas 7 millas en libertad. Entonces regresaron a Jerusalén y se reunieron con los discípulos. Y Jesús entró silenciosamente en la habitación y se reveló a ellos también. Hay una diferencia entre la revelación de algo, o sea, el anuncio de algo, y cuando ese algo está disponible. ¿Por qué te muestran el zapato, los Jordans, verdad, nuevos 3 meses antes de que los puedas comprar? Este iPad, cuando este iPad Pro salió por primera vez, fue algo grande para mí. Yo lo vi en septiembre, no me acuerdo qué año, y lo anunciaron en una conferencia de Apple, y mostraron todo lo que este iPad Pro podía hacer. La primera versión de esta clase. Y yo editaba videos y hacía diseño gráfico, y este iPad Pro era el primero que iba a poder dejarme hacer eso. De poder hacer diseños gráficos, de editar videos y predicar desde mi iPad. ¡Wow! Yo cuando lo vi dije, tengo que comprar ese iPad. Y lo voy a comprar. Le dije a uno de los pastores aquí, mañana mismo voy a comprar ese iPad. Y él se rió y me dijo, no puedes comprarlo mañana. Y le dije, sí, mañana voy al Apple Store. Cuando abran lo voy a comprar. Me dijo, no lo puedes comprar mañana. No puedes conseguir ese iPad Pro porque no sale mañana.
no saldrá hasta dentro de varios meses. Solamente es la revelación del producto. Luego viene el lanzamiento, porque hay un espacio entre el anuncio y el lanzamiento. Es cuando estás pasando por algo, tienes la promesa, tienes el anuncio, la revelación, pero aún no está a tu alcance y sientes como que si Dios no está. Es en ese lugar, en el tiempo donde estás sentado ahí sufriendo con dolor, pensando que pensé que nunca me harían daño de esta manera. Es en ese espacio necesario. Ese espacio tiene que suceder. Ahí es donde crece la fe. Entre dos puntos, entre el anuncio y el tiempo cuando está disponible. Y en esta historia vimos la revelación. Y llegaremos al lanzamiento a lo largo de esta serie. La revelación no solo sucedió en Juan 20 cuando María Magdalena reconoció a Jesús. No solo sucedió en Lucas 24 en el camino con Cleofás cuando él se reveló a ellos en su casa. Vamos a regresar hasta la cruz. Mire lo que hizo Juan, lo que escribió Juan cuando registró lo que dijo Jesús cuando murió. Porque recuerde, parecía el final, pero fue realmente el comienzo. Era gracia vestida de vergüenza. Fue un triunfo disfrazado de una derrota. Juan dice que cuando Jesús murió y dijo, se acabó. Ese fue un grito realmente de victoria. Pero escribió Juan, dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Eso fue Jesús después de que dijo, consumado es. Dicho esto, inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Y entregó su espíritu, es como lo decimos en español, pero la Biblia no fue escrita en español. De hecho, esta parte de la Biblia fue escrita en el griego. Y hay una palabra que todos aprendieron hoy, griega, que Juan usó en el versículo 30 del capítulo 19 de su evangelio. ¿Sabes cuál es esa palabra? Paradidami. Si pensaste que lo usé al principio solamente para mostrar y apantallar que estudiado soy, cuando realmente no soy estudiado, solamente busqué esa palabra. ¿Qué significa? Lo estaba introduciendo yo a escondidas para que cuando llegue a este punto del sermón podrías saber que cuando la Biblia dice que Judas entregó a Jesús al Sanedrín, paradidami. Entregaron a Jesús a Pilato, a Herodes y a crucificarlo, paradidami. Y cuando Jesús murió en la cruz, cuando Jesús estaba a punto de morir, dijo sus últimas palabras. Adivina qué hizo con su espíritu. Paradidami. Se lo entregó al Padre. Estoy tratando de decirte que nadie le quitó la vida a Jesús. Él la entregó. Él lo dio. La misma palabra que dice que Judas entregó a Jesús se usa para describir la forma en que Jesús se entregó él mismo. ¿Qué quiero decir? Que él tenía el control todo el tiempo. Jesús nunca perdió el control. Siempre estuvo en sus manos. Podría haber parecido la mano de Judas, podría haber parecido la mano de Herodes, podría haber parecido la mano de Pilato, pero la mano sobre la mano que escribe la historia de tu vida, hermano y hermana, es la mano de Dios y nadie más. Él entregó su espíritu. Y en ese espacio, en el tiempo, Él estaba revelando quién era. Yo puedo ver al diablo gritando en victoria, lo que comenzó en el jardín del Edén. Por fin dijo, quizás pensó que finalmente había ganado. Puedo ver una escena en mi mente del cuerpo de Jesús, quizás colgado en esa cruz, pero su espíritu caminando hacia el diablo y diciendo, oye diablo, ¿qué es eso que tienes en tus manos? Y el diablo quizás dijo, son llaves. Y Jesús dijo, ¿llaves de qué? Y el diablo podría haber dicho, son las llaves de la muerte y del infierno. Y Jesús dijo, mira en Apocalipsis 1:18, dijo, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte de la tumba. Era tuyo, diablo, pero yo ya lo vencí, ahora es mío. Muerte, yo lo vencí, ahora es mío. Así que ahora, diablo, paradidami, entrégamelo, porque esas llaves son mías. Iglesia, hay cosas que el diablo y sus demonios están quitando de tu vida. Es tiempo de la iglesia decir, paradidami, diablo, entrégamelo, porque es mío.
Diablo, mi matrimonio que me has estado quitando poco a poco, causando división y lucha. Yo he permitido que suceda porque no he tomado mi lugar como hombre, de Dios en mi hogar, pero no más. Hoy para di a mí, diablo, entrégamelo. Mis hijos, tú has envuelto tus garras en sus mentes y por demasiado tiempo infiltrando sus corazones y sus almas. Entrégamelos hoy en el nombre de Jesús. Iglesia, tenemos que pararnos y decirnos: para di a mí, entrégamelo porque es mío. Todo lo que me has quitado, para di a mí, entrégamelo. Podrías haber pensado que estabas ganando, pero hoy retomo lo que me has robado, no con mis fuerzas, sino por el Espíritu que está dentro de mí. Como decir: diablo, tú vienes contra mí. Sabemos todos esos versículos, pero no los usamos cuando debemos usarlos. Puedes decir: él viene contra mí, contra armas de destrucción de este mundo y no de este mundo, contra miedo. Pero yo vengo contra ti con un espíritu que es el espíritu más poderoso de este mundo, con un espíritu del Dios vivo dentro de mí, en el nombre inigualable del Rey Jesús. Ninguna arma que has intentado forjar contra mí y mi familia y mi matrimonio va a prosperar. ¿Lo crees, iglesia? A todos los Cleos aquí en esta tarde, la pregunta es: ¿qué llevas? ¿Qué estás cargando? ¿De qué vienes hablando? ¿Qué decepción cargas? Dios te está diciendo hoy: hay una nueva esperanza que se acerca. Hay una nueva esperanza. No lo puedes ver ahorita, pero ya está ahí. Está caminando contigo. Vamos, Claudio, tienes que levantarte porque te quedan 7 millas más para regresar al lugar donde va a ocurrir la promesa. Y entonces Cleo y su compañero se levantan y regresan las 7 millas y se encuentran con los otros discípulos y les cuentan todo lo que pasó en el camino. Y mientras hablaban con los otros discípulos, Jesús aparece nuevamente y se paró entre ellos y les muestra los agujeros en sus manos y en sus pies. Les asegura que Él no es un fantasma, porque siempre que lo ven piensan que es un fantasma. Sneaky Jesus. Comió con ellos ese día. Luego les habló, y quiero entrar en esa conversación en Lucas 24:46. Estoy terminando. Y Jesús dijo ahora: efectivamente, se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamará con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de estas cosas. Mira el versículo 49. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre. Se reveló Él mismo. Y ahora se está preparando para partir nuevamente y les cuenta la nueva misión. Y que les va a entregar al Espíritu Santo para di a mí. Él nos va a entregar el Espíritu Santo, pero dijo: quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo. Le dijo: permanezcan plantados, no se muevan hasta el momento adecuado. Una vez que se envía el poder de lo alto, una vez que reciban el poder del Espíritu Santo, entonces será el lanzamiento. Eso me deja saber que el poder del Espíritu de Dios no debe contenerse en esta sala. El propósito es para empoderarte, para predicar el arrepentimiento, para el perdón de los pecados a todas las naciones. No puede quedarse aquí en esta sala. Ese es el punto del Espíritu Santo. Muchos confunden el Espíritu Santo porque los dones son llamativos. Y cuando pasa eso, el Espíritu Santo se queda en el cuarto. Se queda los domingos aquí. Gente cae en el Espíritu Santo, el Espíritu Santo los llena aquí, pero aquí se queda. Dejamos al Espíritu Santo aquí en el altar y nos vamos. Y el Espíritu Santo está gritando y diciendo: que sácame de aquí. Él vino como ayuda. Jesús nos dio la misión a nosotros de ir a predicar este mensaje a las naciones, y nos dio el Espíritu Santo para ayudarnos, sí, para vivir. Vamos a hablar de todo el Espíritu Santo en esta serie de quién es como persona y lo que hace en nuestra vida, pero muchos piensan que el Espíritu Santo se queda acá adentro, y no, si Él quiere salir. Ingrid nos mostró la semana pasada que muchos toman
el agua así del Espíritu Santo, lo toman. Aquí se queda. Pero nos mostró cómo el Espíritu Santo quiere trabajar, quiere rebosar de tu vida. Recuerdo cuando yo vine a City Center Church, mi familia y yo, nosotros crecimos en una iglesia pentecostal toda nuestra vida. Y después de casi 20 años, estábamos donde ya no queríamos más, siendo completamente transparente. Estábamos buscando una iglesia bautista para llenarnos de palabra y donde no se movía el espíritu. No que no lo creía, simplemente había sido herido de ver tanta manipulación en la iglesia. Y llegamos a City Center Church, creo que lo he dicho antes, con los americanos, porque yo pensé que no, los americanos no saben de eso. Esos son nosotros locos, los hispanos. Y llegamos aquí a City Center equivocadamente. Dimos una vuelta equivocada aquí, pensamos que era otra iglesia y fuimos al servicio, el primer servicio en inglés que estábamos parados en la adoración y adorando, y de repente en el medio de la adoración se baja el volumen y alguien empieza a hablar en lenguas. Y miro a Jan y le dije, venimos a la iglesia equivocada. Estamos huyendo de esto. Pero te digo que bueno, aquí seguimos. No nos fuimos. Porque me estaba recordando el Espíritu Santo. Tú has experimentado algo muy diferente de lo que soy. O sea, yo soy real. Vivo adentro de ti, pero también vivo afuera de ti. Voy enfrente, al lado, a tu espalda. Estoy aquí, estoy en todos lugares. Y me estaba mostrando la forma como yo me manifiesto. Sí, es real, pero tú lo has experimentado de otra manera que no es saludable. Y yo creo que el Espíritu Santo nos trajo aquí para recordarnos eso, porque a través de estos últimos años Dios nos ha estado preparando para invertirnos de poder, porque yo todavía creo en los milagros, señales y prodigios. Yo creo que el Espíritu Santo todavía puede trabajar milagrosamente en las vidas. Hace unos meses atrás vino alguien en el lobby antes del servicio en inglés y vino una señora y me dijo, quiero que oren por mí porque he perdido a bebés y no me he podido embarazar. Y quiero que oren por mí. Yo llamé a mi esposa y oramos por ella. En el lobby, antes del servicio, ahí calladamente, oramos por ella. Y como 2 meses después, me bajé de la plataforma después de predicar. Ella se acercó a mí con una imagen del ultrasound de su bebé. Y me estaba recordando el Espíritu Santo, wow, yo oré por esta persona y tú me usaste. Creo eso. Yo creo que fue un milagro. Cuando mi esposa padeció de 98% del tumor de cáncer y se lo sacaron, y cuando lo vieron no tenía nada de cáncer. Yo creo en el poder milagroso del Espíritu Santo. Y no es para show, no es para show. Jesús nos estaba mostrando que Él no fue a los auditorios grandes, Él fue a 2 personas. Y ese es nuestro trabajo, iglesia. De que el Espíritu Santo nos llene, sí, nos llene a nosotros. La evidencia del Espíritu Santo, y lo aclaro aquí, no es el hablar en lenguas. La palabra la sacan de contexto, no es el hablar en lenguas. Ese es un don espiritual que no todos lo tienen, ¿ok? Y vamos a hablar de eso. Aunque también creo que todos podemos orar en lenguas. Eso está disponible a toda la iglesia. Pero lo que está haciendo aquí Dios es recordándonos que el propósito, la evidencia del Espíritu Santo, no es hablar en lenguas, es en el fruto que tú demuestras. O sí, yo creo que el Espíritu Santo vive en ti. Y tenemos que dar y mostrar de evidencia el fruto del Espíritu Santo. Pero también no solamente es aquí en la iglesia, es para que podamos tener valor y ir a predicar a las naciones. Pero ¿cómo podemos predicar a las naciones si antes no nos predicamos a nosotros mismos? Si antes Cleofás y su compañero decían, no ardía dentro de nosotros el corazón cuando él hablaba.
O sea, era la palabra entrando en el corazón de ellos, ardiendo algo, moviendo algo. Eso primero tiene que empezar en ti. ¿Cómo podemos predicar a las naciones si no podemos predicar a nuestro matrimonio? ¿Cómo podemos ir a las escuelas y al gobierno si no podemos alcanzar a nuestros propios hijos? Empieza en la casa. Empieza contigo, empieza en la casa y luego aquí en la comunidad y luego salimos, dijo él, empezando en Jerusalén. Para nosotros es aquí nuestra comunidad. Eso es tu vecindario, la escuela de tus hijos, los maestros, es a tu alrededor. No trates, hoy anunciamos el viaje misionero a México y qué bueno. La verdad que ese viaje misionero, vamos y hacemos algo allá con la gente, pero es más para ti. Estos viajes misioneros. Porque cada semana llega otra iglesia. Tú vas a ayudar, pero tú regresas aquí. Hace algo dentro de ti, donde Dios te muestra algo. Pero ¿cómo podemos enfocarnos ahí si no nos enfocamos aquí, en nuestro corazón? El Espíritu Santo quiere entrar en ti, pero no es para quedarse aquí, quiere salir. Yo decía, yo he vivido como un bapticosto, soy como un bautista pentecostal, donde un pentecostal con un cinturón puesto. Y lo que estoy diciendo, y lo que siento que el Espíritu Santo me está diciendo, es tiempo de quitarnos el cinturón. Tienen que salir de aquí. Tienen que salir de aquí. Si puede estar dispuesto, voy a pedir que se ponga de pie. No te desconectes, no te vayas temprano, no te pierdas lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Porque ese es un momento reverente ahorita también, es parte del servicio. Solo se mueva al menos de que sea absolutamente necesario, por favor. La decisión es tuya. Si Cleofás se hubiera quedado en Emaús, él nunca hubiera recibido el poder del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, porque yo creo que Cleofás estaba en el aposento alto también y recibió el Espíritu Santo porque regresó por la promesa. Si permaneces tú en tu Emaús y mantienes tu espalda a Jerusalén, nunca vas a saber lo que te está esperando. Y esta es la promesa de Dios, que Él nos da a su Espíritu Santo para ayudarnos. Ahora más que nunca necesitamos su Espíritu Santo. Todos los cristianos reciben el Espíritu Santo cuando nacen de nuevo, sí, pero la Biblia nos muestra que necesitamos ser llenos continuamente de su Espíritu. Lo vemos en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió como fuego sobre ellos y predicaron las buenas nuevas de Jesucristo. Ese fue el propósito. Pero luego en Hechos capítulo 4, creo que es, vemos a los discípulos otra vez entrar en un cuarto y oraron unidos. Y ahí dice la palabra que fueron llenos otra vez del Espíritu Santo y que tembló el lugar donde estaban. Creo en lo sobrenatural del Espíritu Santo. Todavía creo en señales, milagros y maravillas. Todavía creo que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de la muerte tiene el poder para trabajar en nuestras vidas hoy, entrar en esas circunstancias y hacer algo grande, sobrenatural que no hemos visto antes. En esta serie he usado estas 2 semanas para lanzar en estas series, para que regresemos a la promesa, que nuestros corazones se preparen para lo que el Espíritu Santo quiere hacer, que nuestros corazones sean como tierra fértil, recibiendo la palabra, pero creyendo también en fe de que el Espíritu Santo puede hacer lo sobrenatural en tu vida, en tu circunstancia. Estas últimas 3 semanas en sí han sido en preparación a lo que vamos a estar hablando y enseñando sobre el Espíritu Santo, llegando hasta el día de Pentecostés, en estas series de profundo en el Espíritu. Así que como iglesia hoy, me gustaría hacer algo. Y esto no es simplemente algo que hacemos cada semana, es una parte de nuestro servicio, donde tú tienes la oportunidad de responder a lo que el Espíritu Santo está hablando a tu vida. Él habló hoy. Y yo creo, en el nombre de Jesús, que la palabra que se habló hoy ha caído en corazones fértiles, en tierra fértil, que ha sido plantada la semilla. Pero ahora es tu oportunidad de responder. Si tú crees que el Espíritu Santo puede hacer algo en tu vida aún, todavía hoy, siendo creyente, quizás no estás pasando algo por nada sobrenatural, algo tan difícil, pero hay áreas en tu vida donde el Espíritu Santo quiere entrar y limpiar y purificar. Si ese eres tú, voy a pedir que pases al altar. Si tu matrimonio necesita algo sobrenatural, ven con tu pareja.
ven con tu familia entera. Como iglesia, entremos en este momento de decir, Espíritu Santo, cae sobre mí, haz lo que tú quieras conmigo, lléname otra. Yo creo en Jesús como mi Salvador, lo he aceptado, sí, yo sé que Espíritu Santo tú vives en mí, pero quiero que me llenes otra vez. Si ese eres tú, te invito a que pases al altar. Gloria a Dios. Mientras el coro canta, adoremos juntos. Si estás ahí, no te desconectes. Intercede por las personas que están a tu lado. Si hay gente que tú no ves aquí en la iglesia, en ese edificio, y estás diciendo, yo creo que el Espíritu Santo puede ir ahí donde ellos están y llenarlos ahí donde ellos están, puedes venir también a pararte en lugar de ellos. Vamos a entrar en adoración, un canto más, tenemos tiempo. Y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos llene como iglesia, como individuos, como familias, como matrimonios, que Él caiga sobre nosotros y que empiece a llenar nuestras vidas otra vez. Amén.